Bueno, como les había comentado, la clase del día de hoy volvió el día lunes 15, que por más que era feriado, bueno, por una cuestión de que yo estoy afectado los días jueves, ¿sí? Como habíamos pasado a una escuela, bueno, no la podíamos dar el día jueves, así que para no perderla la damos el día lunes como se había pactado en un principio. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer facturación. La clase anterior estuvimos trabajando con control de stock, ¿sí? Voy a poner directamente, voy a compartir para que directamente podamos ver lo que estuvimos haciendo. La clase anterior habíamos trabajado con el control de stock, ¿sí? Básicamente lo que nosotros estábamos trabajando era la cantidad de unidades que teníamos, ¿sí? Teníamos tantas unidades en depósito, habíamos hecho envíos a distintas distribuidoras del país, incluso a importadoras, y todo esto, como estamos en auxiliar contable, tenían costos, ¿sí? Entonces pusimos los importes, los costos, también pusimos los pedidos que nos fueron pidiendo y las devoluciones. Y esto nos hizo como una cuenta final de saber cuánto es el stock actual que tenemos. ¿Sí? Con los pedidos debemos realizar o fabricar 260 unidades nuevas porque no nos va a alcanzar. Básicamente la clase anterior, el encuentro anterior, nos prestamos atención únicamente, que en realidad también le prestamos atención al dinero, ¿sí? A la parte de los importes, pero le prestamos atención a las cantidades, a las unidades de nuestro producto, ¿sí? Porque era un control de stock. Obviamente, como somos auxiliares, le ingresamos todos los costos y los importes para trabajar la parte de auxiliar contable. Pero esta vez vamos a compartir esta otra pantalla. Vamos a trabajar con una nueva planilla que es facturación. Y facturación no tiene tanto que ver con las unidades, sino tiene que ver con lo que hacemos en auxiliar contable, ¿sí? Trabajar con el dinero, con todos los costos, los gastos, que pueden ser gastos fijos o gastos variables. ¿Sí? Los gastos fijos son los gastos que están siempre con el mismo, digamos, el mismo importe. Por ejemplo, si nosotros estamos fabricando en una empresa, el alquiler del galpón. ¿Sí? El alquiler del galpón, hasta que no aumente, va a ser un costo fijo que vamos a tener. Y luego vamos a tener gastos que van a ir variando. Todos estos gastos, por ejemplo, un gasto variable podría ser la luz, ¿sí? El suministro eléctrico que manejemos o que utilicemos en esa fabricación, que puede ser más o puede ser menos, depende de la cantidad de luz que utilicemos. Para más o menos tener una idea de cómo se factura, de se trabaja con estos costos fijos, variables, con los importes en una facturación, es que vamos a realizar esta planilla que ustedes ya ven acá. Como siempre les dije, está bueno tener en la mente qué es lo que vamos a realizar. Ya lo tenemos o en la mente o lo tenemos en un papelito. ¿Cuál es la planilla que vamos a utilizar? Bueno, yo ya la hice para ir ganando tiempo. Total, ustedes ya saben qué es lo que saben ponerle los bordes, saben cambiarle las letras, ensanchar las columnas. Y vamos a trabajar directamente, ustedes van a copiar esta planilla y vamos a trabajar con la planilla de facturación. Fíjense que vamos a seguir trabajando con lo mismo para seguir un hilo. ¿Sí? Vamos a ver las distintas distribuidoras que nosotros teníamos, ¿sí? En los distintos lugares, en las distintas zonas del país, incluso importábamos, en realidad nosotros exportábamos a Uruguay y a Chile, y vamos a trabajar con las mismas unidades que trabajamos la clase anterior. Pero vamos a darle mayor énfasis a qué? A los costos, a los importes, ¿sí? Estamos facturando, o sea, al dinero. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el costo por unidad. El costo por unidad, habíamos dicho en la planilla anterior, recuerdan que era de 1.000 pesos y lo vendíamos a 1.500. No estuvimos trabajando mucho con eso. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito cómo es que llegamos a esos 1.500 pesos. Entonces, el costo por unidad, vamos a hacer de cuenta que ya tenemos todo realizado, ¿sí? La parte contable de cuánto nos sale la materia prima, cuánto nos sale los gastos, los distintos gastos de fabricación que tiene esa unidad. Entonces, a todos los modelos, ¿sí? Le vamos a poner 1.000 pesos porque es lo que valían. Obviamente nosotros podemos trabajar con muchos modelos. Ahora, para que la planilla no sea demasiado larga, vamos a trabajar con un solo modelo que vale 1.000 pesos. Recordemos que al trabajar con dinero debemos formatear a contable, ¿sí? A la parte
el formato contable y le quitábamos los ceros. Y vamos a trabajar con números redondos, ¿sí? Con la herramienta para quitar decimales. Bueno, ¿cuál es el precio por unidad? ¿Sí? A nosotros nos había dado que lo vendíamos a 1.500 pesos, porque habíamos puesto 1.500 pesos. Bueno, hoy vamos a trabajar con las fórmulas de porcentaje. Si ustedes se fijan, yo acá abajo puse porcentaje de ganancia. Y acá le voy a poner 50%, ¿sí? Por todos los costos que el teléfono tiene, le vamos a poner un 50% de ganancia. Fíjense que ponemos 50 y el porcentaje. Si nosotros nos paramos encima de a donde dice porcentaje de ganancia, fíjense que se va, al ponerle el porciento, automáticamente se va a formatear en porcentaje. Si no, venimos a la barrita que está acá. 0,5 sería el 50%. Venimos al menú que formatea esta celda en porcentaje, porque es lo que yo le quiero ganar a mi producto. Entonces, ¿cómo aplico esa fórmula de porcentaje a un producto que yo ya tengo con su precio de costo? Entonces, vamos a poner, recuerden, las fórmulas comienzan con el igual. Entonces vamos a poner el precio de costo por unidad y lo vamos a multiplicar, recuerdan que multiplicar era el asterisco, por el 50% de ganancia. Eso lo único que nos va a dar es cuánto le vamos a ganar. Después vamos a continuar la fórmula. Por ahora vamos a ver el porcentaje de ganancia. Si apretamos Enter, esta fórmula, que era precio de costo por 50%, en este caso la celda C14, nos va a dar 500 pesos de ganancia. Pero no es el precio a que nosotros lo vamos a vender. ¿Qué nos faltó a esta fórmula? Agregarle el costo por unidad, lo que a nosotros nos sale. Simplemente con esta fórmula sacamos cuánto le vamos a ganar. Entonces, vamos a hacer una fórmula combinada. Vamos a poner los paréntesis. Recuerden que en matemática lo que está dentro del paréntesis se va a, eh, a realizar primero esa ecuación, ¿sí? Entonces primero va a multiplicar D4 por C14, que nos va a dar esos 500 pesos de ganancia. Y a eso le vamos a sumar, ¿qué le vamos a sumar? El costo por unidad, porque esto es lo que nos sale a nosotros, o sea que a los 500 pesos le tenemos que sumar estos 1.000 que teníamos acá. Entonces les vamos a sumar D4. Vamos a apretar Enter y ahora sí nos va a dar los 1.500 pesos que va a valer nuestro producto, ¿sí? Le tuvimos que poner al costo de fabricación o de importación, quizás a nuestro producto lo traemos importado desde otro lugar, lo vamos a multiplicar por el 50% de ganancia y le vamos a sumar el costo para que me dé el precio de venta. La fórmula sería entonces D4 por C14 y le sumo nuevamente D4, que es el costo. Fíjense que nosotros cuando hacemos fórmulas combinadas ponemos los paréntesis. ¿Para qué ponemos los paréntesis? Para que esta fórmula se realice primero. Si ustedes entienden de matemáticas y nos remontamos un poquito al secundario, no hace falta poner los paréntesis en esta fórmula, porque las fórmulas de multiplicar, de dividir, se van a realizar antes que las de sumas y resta. Pero yo les recomiendo que lo hagan para no confundirse, porque a veces se pueden realizar primero esta, C14 más D4, y después el resultado multiplicarlo por D4, que no es este el caso. Pero siempre yo les recomiendo que cuando hagan una fórmula, como hicimos al principio, ¿recuerdan? D4 por C14, la pongan entre paréntesis, que nos va a dar el porcentaje de ganancia. Y luego le vamos a poner a sumar el costo. Bueno, vamos a completar la misma fórmula abajo, porque recuerden que esto lo que tenía era todo más o menos similar. Entonces, vamos a poner de 15, y me olvidé el paréntesis, yo lo dije y me olvidé, de 5, perdón, lo multiplicamos por el porcentaje de ganancia, cerramos paréntesis y le sumamos nuevamente el costo. Todo nos va a dar 1.500 porque los valores son iguales, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, acá este producto valiera 800 pesos, el 50%, ¿sí? De ganancia nos daría 1.200 de precio de venta. Pero bueno, vamos a dejar porque siempre son los mismos productos. Y como siempre les digo, ustedes sí pueden ir cambiando, ¿sí? la fórmula, los valores, o pueden ir cambiando
el ejercicio para acoplarlo, ¿sí?, a su necesidad. Bueno, por ahora nosotros vamos a hacer siempre la misma fórmula para poder terminar esta columna rápidamente y continuar con la siguiente. ¿Sí? De 7 por C14 le sumamos de 7. Hay una forma que yo más adelante les voy a enseñar para copiar las celdas y no tengan que hacerlo uno por uno. Pero siempre es bueno realizar esta repetición. ¿Para qué? Para ir acostumbrándonos a trabajar con fórmulas. ¿Sí? Ahí está, ahí viene la última, que sería de 10 por C14. C14 siempre es lo mismo porque es el porcentaje de ganancia y le sumamos de 10 nuevamente. Ahí está. Bueno, perfecto. Ya tenemos entonces cómo llegamos del precio del costo al precio final. Pero como les dije, cuando nosotros facturamos en una empresa o en un comercio también, vamos a tener distintos gastos. Recuerden que, por ejemplo, los gastos de distribución tenemos en esta empresa, porque estamos llevando nuestro producto a distintos lugares. Por ejemplo, bueno, Capital Federal y Gran Buenos Aires se quedan acá, pero hay que enviarlos en un camión a la distribuidora o a las distintas distribuidoras que lo van a vender. Eh, Otro gasto más importante será enviarlo al noroeste argentino, ¿sí? Porque hay que enviar un camión a distintas provincias. Vamos a hacer ahora, para que por el tiempo, ¿no?, para que la planilla no sea tan compleja, directamente como si el gasto al noroeste argentino sea un solo gasto, ¿sí? Pero bueno, cada provincia va a tener gastos diferentes. Entonces, los gastos de distribución van a ser lo que nosotros paguemos para enviar nuestro producto, por ejemplo, a la distribuidora propia de Capital y Gran Buenos Aires. Vamos a hacer de cuenta que no sale muy caro, ¿sí? Obviamente que los costos de distribución, mover un camión con los choferes, siempre tiene su costo, ¿no? Entonces vamos a poner que el gasto de distribución a Capital y Gran Buenos Aires es de 10.000 pesos. Bueno, enviar todos nuestros productos al noroeste argentino, ya va a tener vamos a hacer de cuenta que vale 30.000 pesos. Al noreste, vamos a hacer de cuenta que vale lo mismo también, 30.000, o vamos a ponerle 35.000 pesos para ir variando también las fórmulas. A Cuyo, vamos a ponerle un poco menos, 25.000 pesos el transporte. A la Patagonia, vamos a hacer de cuenta que es un lugar mucho más extenso, 40.000 pesos, si estamos inventando los valores. Importar al Uruguay ya va a tener otro valor, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que tiene 50.000 pesos la importación, en la distribución, hay que llevarlo también vía aérea o quizás también vía marítima. Bueno, el río, no por mar. Y a Chile vamos a poner de cuenta que sale 70.000 pesos la distribución. Estos van a ser gastos fijos que nosotros vamos a ir poniendo, y recuerden de formatear con el signo pesos y vamos a quitarles, como son valores muy grandes, los decimales. Bueno, así como les dije que tenemos gastos de distribución, también tenemos impuestos, ¿sí? Nosotros acá podemos diferenciar los distintos impuestos, por ejemplo, el impuesto del IVA, ingresos brutos. Cada provincia tiene su impuesto provincial, incluso puede haber algún impuesto municipal, o depende de la mercadería que nosotros tengamos, algún impuesto especial. ¿Sí? En este caso, vamos a poner también, así como hicimos gastos de distribución, los impuestos manualmente. Pero vamos a trabajar, así como trabajamos acá, con porcentajes para poder ir viendo distintas fórmulas, porque la idea acá es trabajar con distintas fórmulas. Entonces, el impuesto va a estar dado por el costo, ¿sí?, de lo que nosotros queramos llevar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros llevamos 500 productos a un valor de, ya vamos a trabajar de los 1.500 pesos, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer los 500 envíos, los vamos a multiplicar por el precio de cada uno de esos productos, de cada una de las unidades. A esa le vamos a multiplicar el porcentaje que me va a cobrar la provincia, ¿sí?, por distribuir esos productos,
¿sí? Si nosotros ponemos solamente C4 por E4, vamos a dejarla así a la fórmula. Nos va a dar que nuestros productos, los vamos a poner en monetario, acá significa que no entran, por eso apareció así, le vamos a quitar los decimales. Vamos a ver que 500 productos, con un valor de 1.500 pesos cada uno, nos da una carga de 750.000 pesos. Esta es la fórmula que yo tengo acá. Pero yo quiero saber cuánto pago en porcentajes por esos productos. Entonces, vamos a hacer de cuenta que la provincia de Buenos Aires me cobra, bueno, el IVA más un 3% de la provincia de Buenos Aires, en total nos daría un 24%. Entonces vamos a multiplicar por 24%. Y ese sería el valor de impuestos que va a tener toda nuestra carga de 500 productos a 1.500 pesos. Por eso ponemos C4 por E4, que es la cantidad de envíos por el precio, y además lo vamos a multiplicar por el 24%. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo cualquier cosita a esta fórmula, si no la entendieron, la puedo explicar en el aula de Classroom si ustedes me hacen la pregunta. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, con la distribuidora del noroeste argentino. Entonces vamos a poner la cantidad de envíos, ya no son 500, ya van a ser 150, pero siempre trabajamos con celda. C5 por el precio es el mismo, y lo vamos a multiplicar, vamos a hacer de cuenta que el noroeste argentino en vez de un 25% nos cobra un 30% de impuesto. Entonces le vamos a poner por 30%. Y fíjense, vamos a formatear todo esto en monetario para que nos dé siempre igual y le vamos a quitar los decimales. Fíjense que por la cantidad de productos más el porcentaje, sí nos va a dar que tenemos que pagar 67.500 pesos. Lo mismo hacemos con el noreste argentino, noreste, perdón. Vamos a hacer C6, que son la cantidad de unidades, lo vamos a multiplicar por el precio, y acá vamos a poner el porcentaje que nos cobra. Vamos a dar cuenta que el noreste cobra mucho menos, vamos a poner un 15%, para que los valores también sean distintos. Fíjense que ahí tenemos que pagar 33.750 pesos. Lo mismo hacemos con Cuyo. Entonces, vamos a poner la cantidad de envíos, lo multiplicamos por el precio unitario, lo que nosotros vendemos cada uno de esos productos, y lo multiplicamos por el porcentaje que ellos nos van a cobrar de impuesto. Vamos a hacer de cuenta que nos cobran un 20%. Y así hacemos con todos, ¿sí?, los productos. Bueno, yo para no perder tiempo no voy a hacer con los últimos, vamos a seguir con el precio de venta. Ustedes continúan y le van poniendo el porcentaje que ustedes crean pertinente, ¿sí? Bueno, vamos a ver el precio de venta por unidad. El precio de venta por unidad va a tener una complejidad. ¿Cómo se va a vender? Vamos a poner entonces, igual, el precio por, vamos a ver el precio por unidad, acá está, precio por unidad, que es el precio que nosotros estamos vendiendo. Pero ¿qué sucede? A ese precio por unidad nosotros le tenemos que sumar los impuestos, ¿sí? Entonces, a E4 le vamos a sumar los impuestos. Pero a su vez, este gasto de distribución está también incorporado, ¿sí?, al precio de venta final. Entonces, ¿qué le vamos a sumar? Vamos a abrir paréntesis acá porque vamos a tener que hacer una formulita. Vamos a ver que si tenemos que pagar 10.000 pesos de gasto de distribución, vamos a poner los gastos de distribución y lo vamos a dividir, para utilizar también la formulita de dividir, la cantidad de unidades que tenemos. O sea, que estos 10.000 pesos lo vamos a dividir por los 500 teléfonos. ¿Para qué? Para que cada gasto, para el gasto, se divida en los 500 teléfonos para ver cuánto gasta cada teléfono ser transportado. Esa será la fórmula, ¿sí? Entonces, el precio de venta es de 181.520 pesos, pero, a ver, esperen un chiquitito, acá me parece que hubo una confusión. A ver, F4 sería el gasto de distribución, lo dividimos por C4, que es la cantidad de unidades. Perfecto. Y luego vamos a sumarle E4, que es el precio por unidad, y le vamos a sumar G4, que es el impuesto. Este impuesto
también nos faltó dividirlo por la cantidad de teléfonos. Por eso fue demasiado grande. Entonces, recuerden que cada gasto, ¿sí? Los impuestos son por todos los teléfonos. Entonces tenemos que dividirlo por la cantidad de teléfonos para que se divida en cada uno de los teléfonos. Vamos a apretar Enter y ahora sí nos va a dar 1.880 pesos. Bueno, esta es una fórmula un poquito más complicada, ¿sí? Ustedes, si no las entienden muy bien, la pueden copiar y luego, yo se las puedo explicar con un poquito más de tiempo, porque estamos en media hora. Fíjense que E4 será el precio por unidad, o sea, cada teléfono sale 1.500 pesos. Pero luego voy a dividir G4, que es todos los impuestos que pagan, por la cantidad de teléfono, para saber cuánto impuesto paga cada teléfono, porque este es el impuesto que pagarían todos los teléfonos. Y luego acá hacemos lo mismo con los gastos de distribución, ¿sí? Los gastos de distribución los dividimos por la cantidad de teléfonos para saber cuánto paga cada teléfono. Bueno, y vamos a hacer exactamente lo mismo acá abajo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer igual el precio por unidad, le vamos a sumar, a ver si nos sale toda derechita, recuerden, la idea es esta, ver los paréntesis, ¿sí? Fórmulas combinadas. Le vamos a sumar los gastos de distribución, pero lo vamos a dividir por la cantidad total de teléfonos, para que nos dé por cada uno. Cerramos paréntesis y vamos a sumar nuevamente, abrimos paréntesis, los impuestos y también lo vamos a dividir por la cantidad de envíos para que nos dé, ahí está un valor. Fíjense que al ser más grande el gasto de distribución, más caro, también se nos encarece el teléfono. Y así vamos a hacer con todos los demás. Bueno, vamos a aprovechar, acá yo los voy a aprovechar para enseñarles cómo se copia. Si ustedes quieren, ¿se acuerdan que hacíamos una por una las formulitas? Nos paramos en la última celda y fíjense que en el cuadradito nos aparece un signo más. Si yo estiro hacia abajo, fíjense cómo se van a copiar las fórmulas. C7 por E7 por 20%. C8 por E8 por 20%. C9 por E9 por 20%. Ese es un truquito para copiar las fórmulas. Lo mismo voy a hacer acá. ¿Sí? Voy a agarrar la fórmula y la voy a copiar. Porque las fórmulas son todas iguales. Fíjense en E5 más F5. Y acá hacemos lo mismo, pero con E6, acá con E7, con F7, E9, ¿sí? Y ahí vamos haciendo, y acá ponen 8. Ahí está. De esta forma nosotros podemos copiar la fórmula. Yo les recomiendo igual que la vayan haciendo una por una, ¿sí? ¿Para qué vayan haciendo una por una? Para que vayan practicando la fórmula. Bueno, nos quedan 8 minutitos y tenemos que terminar esta planilla. ¿Cuánto vamos a pagar entonces en total? ¿Sí? ¿Cuánto sería el total a facturar? Entonces, el precio de venta acá sería de 1.880 pesos el teléfono en Capital Federal. Entonces voy a poner igual el precio de venta y esta fórmula es fácil. Lo voy a multiplicar por la cantidad de envíos. ¿Sí? Voy a facturar 500 productos a 1.880 pesos cada uno. Acá hacemos lo mismo. Vamos a facturar el precio y lo vamos a multiplicar por la cantidad de envíos. ¿Sí? Es muy, pero muy sencilla esta fórmula. Vamos a poner el precio de venta y lo vamos a multiplicar por la cantidad de envíos. Ahí está. Y esto es lo que vamos a facturar. Si ustedes lo van a hacer hasta el final, yo para ahorrar un poquito de tiempo lo voy a copiar. Y si ustedes quieren también lo pueden copiar. Perfecto. Esto es lo que voy a facturar yo de todos los teléfonos enviados, ¿sí? Sumándole la ganancia, el precio de distribución, los gastos de distribución, los impuestos, ¿sí? Es lo que debo facturar. Y nosotros acá habíamos aprendido que los totales sumábamos, ¿recuerdan? Entonces hacíamos I4 más I5 más I6. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a utilizar una función. ¿Qué es la función? La función es una fórmula que nos simplifica. En vez de poner I4 más I5 más I6 más I7 más I8, lo voy a simplificar escribiendo igual suma. La función se llama suma. Y voy a abrir un paréntesis. ¿Y qué voy a poner? Todo lo que yo voy a sumar acá. ¿Sí? De I4, los dos puntitos significa hasta I10. Y voy a cerrar el paréntesis.
y automáticamente fíjense cómo va a realizar la suma sin poner y4 más y5 más y6. Directamente utilizamos la función suma. Vamos a hacer lo mismo con la cantidad de envíos. Vamos a poner igual suma, abrimos paréntesis y ponemos desde C4 hasta C10. Recuerden que en el medio van los dos puntitos que significan hasta. Lo pueden escribir o directamente lo seleccionan. ¿Está? Bueno, podemos hacer lo mismo para saber cuánto tenemos que pagar de gastos de distribución. Igual suma, abrimos paréntesis, y sumamos todo el rango. Cuando tenemos varias celdas se les llama rango. Y lo mismo hacemos acá, igual suma, desde G4 hasta G10. Y cerramos esta planilla. Básicamente esta planilla fue similar a la anterior, pero dedicándonos exclusivamente a todo lo que sean gastos. Gastos de costos, ponerle ganancia a nuestro producto, porque le tenemos que ganar algo, ¿sí? Y como estos productos se van a otras partes del país, tiene gastos de distribución, ¿sí? Pagar los camiones, como les habían dicho, pagar distintos impuestos. Ustedes pueden poner todas las columnas que crean necesarios. Y todos estos gastos siempre tienen mucho que ver, varían en el precio de venta final del producto. Y al final vamos a tener la facturación total, ¿sí? Bueno, este video por ahí es un poco complicado porque tenemos fórmulas, a ver, por ejemplo, esta fórmula, sí es una fórmula un poquito larga, pero si ustedes lo ven detenidamente, lo ven nuevamente, ¿sí? Con calma, van a ver que no son fórmulas muy difíciles. Si alguno tiene una duda, en el Classroom yo se las puedo aclarar. Si ustedes me dicen, ¿por qué multiplicamos o por qué dividimos así tal o cual cosa? Recuerden que esta es una planilla un poco más compleja. Si ustedes la aplican a por ejemplo, a un negocio, ¿sí? Puede ser un poco más simple porque no van a tener gastos de distribución, los impuestos no van a variar. Fíjense que acá pusimos 24%, 30%, haciendo de cuenta que cada provincia cobraba diferente. Si nosotros tenemos un negocio, por ejemplo acá, se le pone el 21% de IVA y nada más, ¿sí? Siendo monotributista generalmente. Así que bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto.